Palabra, el testimonio de nuestro hermano Felipe la semana pasada, ¿verdad? Que muchos lo disfrutasteis. Así que me puedo marchar tranquilo que hay predicadores, ¿verdad? En la iglesia, ¿no? ¿Sí? Hay gente que puede traer la palabra, ¿no? Hay muchos, ¿sí? Qué bueno. Además, el domingo pasado que yo no estuve, parece que esto estuvo, vamos, que lleno hasta la bandera, ¿no? Entonces, no sé si voy a tener que irme más veces, más a menudo, para que venga más gente. La gente aprovecha que dice, Samuel no está hoy, voy a ir a... Así que voy a tener que irme más a menudo para que venga más gente, ¿no? Bueno, lo bueno es que vengan. Y da igual quién esté aquí, porque como acabamos de cantar, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. Estos días he estado pensando acerca del Evangelio de Marcos, del cual estamos trabajando, y la verdad que viéndolo me quedaba impactado por todas las enseñanzas que tiene, pero no solamente eso, sino que también pensé que vamos a estar un largo tiempo viendo el Evangelio de Marcos, pero es que hay tanta enseñanza en este Evangelio, en cualquiera de ellos, en cualquier porción de la palabra, y me parecía que era interesante que lo fuéramos viendo sistemáticamente todo el tiempo. Así que hoy volvemos a trabajar en el Evangelio de Marcos y vamos a ver hoy el comienzo de una nueva etapa en este transcurrir, en este relato que Marcos hace. Hay una nueva etapa en cuanto a dar a conocer ahora el ministerio de Jesús y cómo lo hace. Lo hace a través de palabras que enseña, lo hace a través de hechos que hace, cosas sobrenaturales, sanidades para los enfermos, liberación de endemoniados, y Jesús actuando. Y ahora vamos a ver cómo Él expande, extiende el mensaje a toda la gente que está alrededor. Cuando pensamos en Jesús, mucha gente piensa en el Jesús de hace 2000 años, muchos lo encajonan ahí con su muerte, y aunque hablan de su resurrección, no saben identificar a Jesús en la realidad de hoy. Y entonces pensando en este Jesús, pues pensando en Él y en lo que Él hizo, pues nos quedamos ahí pensando, trajo el reino de los cielos, trajo la posibilidad de creer, de crear una nueva expectativa de vida. No entenderíamos la historia de los 2000 últimos años sin la venida de Jesús. Y entonces muchos intentan ver la venida de Jesús en aquel tiempo y dejarlo allí, pero nosotros sabemos y entendemos de que la venida de Jesús tiene también trascendencia hoy. Por eso, cuando hablamos del Evangelio y cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, del Hijo y de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando de que siguen estando cerca y que cuando trae su reino sigue estando cerca, porque hoy en día su reino está más vivo y más activo que lo que podía haberlo estado ayer. Y cuando hablamos de Jesús y hablamos de su reino y hablamos de su iglesia y hablamos de su mensaje de creed en el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, entonces estamos hablando de un mensaje que es actual. Porque el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de salvación es un mensaje actual. Es un mensaje para nosotros hoy. Es un mensaje para el hombre que tiene desesperanza. Es un mensaje para las familias que están destruidas. Es un mensaje para las mujeres que viven pensando que todo está en torno a una política o a un determinado pensamiento de la sociedad. Cristo trae paz al corazón. Cristo sigue siendo actual hoy. Cristo sigue transformando vidas, sigue haciendo renovación de vidas, sigue cambiando lo malo por lo bueno, quita la tristeza y pone alegría, quita la enfermedad y pone la salud, quita la amargura y pone dulzura. Cristo sigue siendo actual hoy, Cristo sigue siendo protagonista en la vida de la gente hoy, Cristo es protagonista también en la vida de la juventud. Hay juventud que sigue a Cristo, aquí la hay. Hay juventud que ama al Señor y que desperdicia el mundo, o mejor dicho, lo toma por desperdicio para poder seguir al Señor. El reino de los cielos sigue estando cerca. Jesús sigue estando cerca. Jesús sigue mostrando su gloria a aquel que quiere mostrarla. Y aquel que quiere verla la puede ver porque Él se acerca a todos los hombres, porque no ha hecho acepción de personas. Este es Jesús, el Jesús que amamos. Este es el Jesús que vivimos. Y el pasaje que hoy os traigo, en el cual vamos a meditar, vemos exactamente esto. Vemos a Jesús dándose a conocer
y anunciando oficialmente qué es lo que ha venido a hacer. Voz de trompeta, voz de anuncio, el mensaje aquí, mensaje allá. Cuando alguien quiere dar a conocer algo importante, hace todo el ruido posible. Jesús no lo hizo con ruido, lo hizo con humildad, pero ese mensaje ha llegado y ha calado a los hombres en los últimos 2000 años y sigue llegando. El pasaje está en Marcos 1, 14 y 15. Vete buscándolo en tu Biblia, por favor. Hay una de las cosas que se reconoce al pueblo de Dios, ¿y saben cómo es? El pueblo de Dios se reconoce como el pueblo del libro, porque siempre llevaban un libro debajo del brazo, y ese libro es la Biblia. Lleva tu Biblia. Hoy es más fácil llevar la Biblia contigo que nunca, porque hoy puedes tenerla en el iPad, la puedes tener en el iPhone, en el Android, la puedes tener en el móvil. Por lo tanto, si no tienes la Biblia contigo, puedes leerla en cualquier lugar. Puedes leerla por la noche, por la mañana, en el bus, en el tren, de camino al trabajo, de vuelta, subiendo el ascensor, bajando el ascensor. Puedes leer la Biblia de tantas formas. Trae tu Biblia el domingo. Y si tu Biblia está en el iPad, ábrela. No esperes que yo la ponga ahí. Un día no la pondré y dirás, uy, ¿y ahora cómo lo leo? No tienes que esperar por mí. Tienes que tener tu Biblia para poder leerla. Tengo un problema. Me estoy cansando hoy. No sé por qué. ¿Algunos te entienden por qué? He engordado 8 kilos después de Navidad. Teresa se tapa hasta los ojos, la pobre. Tengo que empezar a hacer dieta, esto es increíble. Señor, estoy agotado. Y acabo de empezar. Y me queda todavía 1 hora y pico también de sermón. No, es broma. Lo leemos, dice la palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, danos entendimiento de tu palabra. Danos la posibilidad no solo de comprenderla, sino de vivirla y de llevarla a la práctica en nuestras vidas. Gracias por este mensaje que hoy traes a nuestros corazones, Señor. Habla tú a cada vida aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús empezó a predicar en Galilea después de que Juan el Bautista fue encarcelado por orden de Herodes Antipas. Lo metió en la cárcel porque, claro, estaban denunciando las cosas que Herodes hacía y que eran pecaminosas. Era el líder, el rey de los judíos en aquel lugar, en aquel momento. Y claro, denunciar el pecado del rey no era tanto agradable a él, ni tampoco a la familia de Herodes Antipas. Pero lo que sí nos deja ver este pasaje, que Juan vino para anunciar el camino del Señor, preparar el camino del Señor, y una vez que fue quitado, una vez que fue puesto en otro lugar, en el segundo plano, es aquí donde Juan mengua, se hace pequeño para que el protagonista sea Jesús. Y si alguien es desechado, pues Dios va a levantar a otro. Si alguien es quitado, Dios va a levantar a otro. Y ese es el secreto del cual el Evangelio todavía sigue perdurando. Hay filosofías humanas que se mueren en el tiempo, se mueren con aquel que las promovió. Pero Cristo sigue activo, sigue presente en la vida de los hombres, porque si alguien es quitado, aparece otro. Y aquí apareció, por supuesto, el mejor protagonista. El protagonista es el Señor. Jesús se enfrenta, según vemos en el versículo 14, a una nueva etapa. Ya no es solamente el momento de la confirmación que ya fue, sino que ahora es el tiempo en el que Él se da a conocer delante de todo el mundo. Y es verdad que enfrentará peligros y enfrentará situaciones que no son nada fáciles, porque será perseguido, será calumniado, será acusado, y Él tiene que ir defendiendo todas esas circunstancias y todas esas cosas, y debe seguir trayendo el mensaje que el Padre le ha dicho que tiene que traer. Así que después de que Juan fue encarcelado, y después se ve su muerte, Jesús vuelve a Galilea y entonces podemos ver las primeras experiencias de Jesús con la gente, ¿no? Y el propósito de Jesús era anunciar las buenas nuevas de Dios, del Dios que le había enviado y también está dispuesto a recibirnos y a perdonarnos. Es el mismo Dios, el Dios que le envía y el Dios que nos perdona. Es el mismo Dios.
Hay dos grandes verdades que predicó Cristo. Por el arrepentimiento damos gloria a nuestro Creador, a quien hemos ofendido. Por la fe damos gloria a nuestro Redentor, que vino a salvarnos de nuestros pecados. ¡Wow! Esto es impresionante, escucharlo, leerlo, es impresionante porque nos da entendimiento de quién es el Señor. Nos relacionamos primero con el Creador para arrepentirnos de pecados y después con el Redentor porque hemos sido salvados y perdonados. Cristo ha unido ambas cosas, la fe y el arrepentimiento, y que ningún hombre piense en separarlas. Porque no basta solamente con arrepentirse, hay que creer. Y dado que esto fue posible por lo que hizo Jesús en la cruz, y porque solo Él nos muestra perfectamente cómo es Dios, Él se da a conocer como la buena nueva. Y predicar las buenas nuevas es predicar a Jesús. Cuando Él dice se ha acercado el Evangelio, buena noticia, ese es el significado de esa palabra en griego, buena noticia. Está dando a conocer algo especial y se está dando a conocer a sí mismo. Y Marcos, el evangelista del cual leemos estos textos, está preocupado e interesado en mostrar esto de manera progresiva, en mostrar a Dios cómo se va revelando. Y después también muestra cómo es el despegue de Jesús en cuanto a su ministerio. El reinado de Dios estaba por comenzar en la tierra de una manera diferente a como hasta ahora lo habían conocido, y entonces eso empieza de nuevo. Pero yo estoy seguro que tú te habrás hecho una pregunta muchas veces acerca de qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios. Te habrás preguntado cómo está, dónde está, quién es el rey. Vamos a hablar un poquito de eso, porque Marcos nos habla un poquito acerca de eso en esta mañana. ¿Qué es el reino de Dios? La palabra reino comunica tres cosas. Cuando tú piensas en un reino, comunicas tres cosas. La primera es el lugar, la esfera donde hay un monarca que reina. La segunda es la gente sobre la cual se reina, ¿vale? Sobre la cual ese monarca reina o no. Y la tercera es el acto de reinar o reinar en sí mismo, ¿vale? Esas son las tres esferas. Cuando pensamos en el texto bíblico y pensamos en el reino de Dios, debemos irnos primeramente al Antiguo Testamento, porque desde la época de los jueces y aún también con Moisés, Yahvé es conocido como el rey de Israel. Dios es conocido como el rey de Israel. Y después sería también el rey de todas las naciones y de todo el mundo. Así va progresando en el Antiguo Testamento, como vemos al rey, a Dios. Ya la sola existencia de Israel como nación, del judaísmo como tal, es la prueba de que del reino de Dios. Por ejemplo, cuando se recita la Shema y cuando se sigue la ley o cuando se sigue la doctrina de los rabinos, cuando una persona es totalmente sumisa a la soberanía de Dios y se reconoce a Dios como el único soberano, todo eso es reconocer que hay un reino y hay un rey, y ese es Dios. Incluso en la oración judía se invoca a Dios como nuestro rey. Y esto una y otra vez. Jesús, cuando se da a conocer y cuando muestra el reino de Dios, lo hace basado en esto, lo hace basado en el Antiguo Testamento y lo hace basado en la historia del judaísmo como tal. Lo hace basado en esto. Así que Jesús se apoya en esto y Jesús amplía el carácter moral del reinado, del reino de Dios. Y entonces con ello excluye todo nacionalismo y todas las cosas materiales que los judíos podían esperar, porque ahora establece una estrecha vinculación entre el reino de Dios y la misión que Él cumple con su persona. Es decir, el reino de Dios tiene que ver con la persona ahora de Cristo. Y lo hace esencialmente un don de Dios, un regalo de Dios. Jesús pone el reino de Dios en relación inmediata con su propia persona y misión. Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, está diciendo yo estoy aquí. Estoy acercando al Padre a los hombres. Se identifica con ese reino y Él se convierte en el rey de ese reino. Se da a conocer y da a conocer al Padre a los hombres. Jesús claramente hace esto acerca de sí. Sus victorias sobre las huestes de Satanás
ponen de manifiesto que ahora impera un reinado nuevo de poder. Sus milagros proclaman la venida del reino de los cielos, el reino de Dios, y de la salud prometida por los profetas que anunciaban todas estas cosas, porque realiza las promesas, en su misión realiza las promesas de salud del Antiguo Testamento, lo que él promete. Este es lo que está dando a conocer Jesús. Y no solo vino a anunciar ese reino de esa manera, sino que también por sus obras lo mostró. Lo que hizo vino a mostrar que había algo diferente, algo que ellos todavía no habían visto. Y Jesús dice claramente que a la ruina del mundo han de preceder acontecimientos, algunos acontecimientos. Déjame decirte, escucha bien esto. Lo primero es que el Evangelio tiene que ser anunciado entre todas las naciones. Lo otro es que el odio contra el nombre de Cristo será entre todos los pueblos. Y que habrá un proceso de descomposición espiritual, de dejadez espiritual, sería la tercera cosa, de muchos cristianos que se enfriarán en cuanto a su pasión por Dios. Estas tres cosas se darán antes de la venida del Señor. Y entonces el reino será establecido como tal, de manera latente, tocante, palpable. En el Antiguo Testamento, en el texto bíblico, vemos que el reino de Dios algunas veces habla acerca de el pueblo del reino, de la gente, del grupo, de los que lo forman. También podemos ver otro aspecto en cuanto a esto, es que el reino de Dios es la esfera en la cual Dios muestra su reinado y es visto. Vemos las obras de Dios y cuando vemos las obras de Dios eso es ver su reino. Cuando la gente veía los milagros de Jesús, cuando veían lo que él hacía y cómo enseñaba, estaban viendo el reino manifestado. Cuando Jesús se da a conocer, el reino es visto por la gente. Esta esfera también no solamente es presente, sino también habla de algo que es futuro, de lo que está por venir. Es una esfera introducida después del ministerio de Juan el Bautista. Hasta Juan esto no se conocía como tal, porque Juan anunciaba arrepentimiento y perdón de pecados, pero Jesús viene a traer el reino. Juan no entró en esa esfera, Juan no entró en ese reconocimiento, sino que se quedó a las puertas. Y dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, dice la Escritura. Pero ¿quién no le reconoce a Juan que Jesús dijo de él que era el mayor de los profetas? En otras partes de los textos bíblicos vemos que el reino es una esfera futura, algo que está por esperar, algo que vendrá. Y la entrada en ese reino futuro es un sinónimo de vida eterna, es la esperanza de todos los que creen, de todos los que aman al Señor, la esperanza de la venida del Señor. Y el reino de Dios no es simplemente un reinado abstracto, algo que no podemos tocar, palpar o imaginar, sino que el reino de Dios, o cuando pensamos en eso, es el reinar de Dios derrotando activamente la maldad y redimiendo a los pecadores. Los pecadores son salvados, los pecadores son restaurados. Así que Cristo debe reinar como rey hasta que haya destruido a todos los enemigos, el último de los cuales es la muerte. Entonces entregará el reino al Padre. Dada esta presente victoria de Dios, nosotros podemos entrar en la esfera de las bendiciones presentes del Señor y todavía participar aún más en ellas cuando Cristo vuelva. Ahora podemos definir el reino de Dios como el reinado soberano que Dios manifestó en Cristo para derrotar a sus enemigos, creando un pueblo sobre el cual Él tiene el reinado, haciendo surgir una nueva esfera donde Cristo es visto. Y si Cristo fue visto en primera persona cuando Él estaba viendo el reino establecido, cuando la iglesia actúa y cuando la iglesia actúa en el nombre de Jesús, el reino de los cielos también es visto. Cuando el evangelio es predicado y una persona se convierte, el reino de los cielos es visto. Cuando la iglesia cumple la voluntad del Padre, el reino de los cielos es visto. Por eso hoy el reino de los cielos no es aquello de lo que hablamos hace 2000 años. El reino de los cielos está activo hoy en su iglesia, en nosotros. Nosotros somos los que ponemos en marcha el reino de los cielos porque Él nos ha dado el poder para poder hacerlo. Ese reinado siempre había estado presente, pero ahora tiene un sentido mucho más profundo, porque el reino de Dios se veía primeramente en la vida de Jesús y luego en las vidas de sus seguidores. Si tú eres un hijo de Dios,
entonces en ti se tiene que ver el reino de los cielos, la autoridad de Dios sobre ti, gobernando, haciendo de ti una nueva criatura, transformando, cambiando lo que eras antes para hacerte ahora un hombre totalmente nuevo, una mujer totalmente nueva. Y una de las cosas que Marcos, el evangelista, está deseoso de explicar, deseoso de dar a conocer, es que la llegada del rey fue silenciosa. No se anunció con bombo y platillo. Sin embargo, Jesús se iba dando a conocer y eso se iba extendiendo poco a poco. La mayoría de la población no notó su venida. La mayoría de la población no fue allí al pesebre a adorar en Belén, a adorar a aquel rey que había nacido. Solamente unos pocos, pero todos ellos anunciaron y contaron y dijeron acerca de lo que habían visto y oído. Cuando Jesús vino, el mundo obtuvo un cambio por su presencia. Y esta verdad y esta manera en que Dios escogió presentar su reino a través de este Mesías que sufre. Hablamos del Mesías, hablamos de Jesús como el Mesías sufriente. Son dos cosas que Marcos quiere comunicar en su evangelio. Y este es el misterio del reino que no podemos ver hasta que se nos revele. Y Jesús se sigue revelando. Además, por esta razón, Jesús no podía declarar abiertamente su condición de Mesías, porque hasta que todo el mundo se diera cuenta de que él era el Mesías, que sufría. Jesús tuvo que sufrir para darse a conocer. Todo lo que conocemos acerca de él empieza a escribirse, lo que está escrito empieza a escribirse después de que Jesús murió. Porque era necesario conocer al siervo que sufre, al siervo que se entrega, para poder conocer el reino de los cielos. Toda aquella gente tenía que esperar que él se diera a conocer. Mas ahora nosotros ya lo conocemos, ya lo sabemos, ya lo entendemos. No podemos olvidarnos de esto. Dicho todo esto hasta aquí, hay tres cosas, tres grandes características de la fe cristiana que hoy tienes que saber que necesitamos tener, según el versículo 15. Estás con tu Biblia abierta, el pasaje ya se quedó atrás, no lo vamos a volver a poner. El versículo 15 dice que Jesús entonces da a conocer y revela cuál es el misterio que tiene que dar a conocer. Y estas tres cosas son las que Jesús nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El versículo 15 es claro, y estas tres grandes características son de la fe cristiana: arrepentimiento, creer y evangelio. En cuanto a arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es tan fácil como pensamos. Mucha gente dice, me arrepentí, y piensa en ello solamente como tristeza. Pero la palabra arrepentimiento en la Biblia nos invita a un cambio de mentalidad. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Confundimos el dolor por las consecuencias del pecado y el dolor por el pecado mismo. Mucha gente está preocupada, angustiada por el lío en el que se han metido al pecar, pero si pudieran y estuvieran seguros de que podrían librarse de las consecuencias del pecado, lo volverían a hacer sin ningún tipo de remordimiento. Porque la gente está más preocupada por las consecuencias que por el pecado en sí. Cuando pecamos deliberadamente, sabemos que hay consecuencias, y aún no pecando deliberadamente, consecuencias hay también. Si alguien roba y es pillado, sabe que va a ir a la cárcel. Muchos cambiarían lo de ir a la cárcel si supieran que pueden cambiar eso y volverían a robar, porque les gusta robar, porque están amando el pecado. El verdadero arrepentimiento no solo tiene consecuencias de su pecado, sino que odia al pecado mismo. Si tú dices me arrepiento, pero no odias al pecado, eso choca. Alguien, un escritor llamado Montaigne, escribió en su autobiografía: habría que enseñar a los niños a odiar el vicio por su propia naturaleza para que no solamente evitaran caer en él, sino que lo abominaran en sus corazones, que el solo pensamiento del vicio les repugnara en cualquier forma que tomara. Si eres un hijo de Dios, tienes que aborrecer el pecado, porque sabes entonces que actuar así es conforme a lo que Dios ya siente. Dios te ama aunque eres pecador, pero Dios aborrece el pecado. Si amas a Dios,
no puedes amar el pecado. Si amas a Dios, no puedes decir, ojalá me librara de las consecuencias porque quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que mostrar que nuestras vidas se dan la vuelta, que nuestras vidas son nuevas, que nuestras vidas son hechas o transformadas conforme al Señor. ¿Sigues al Señor? Tu vida tiene que ser transformada. Seguir al Señor significa seguir sus pisadas, hacer lo que Él hizo, decir lo que Él dijo, ir a donde Él fue. La segunda cosa o el gran valor de esa característica es creer. Y Jesús nos invita a creer en la buena noticia, en el Evangelio. Después hablaré del Evangelio, pero dejadme hablar de creer. Creer la buena noticia quiere decir simplemente tomarle la palabra a Jesús. Creer que Dios es la clase de Dios que Jesús nos ha presentado. Jesús no nos ha mentido, nos ha revelado al Padre, se ha revelado a sí mismo, ha revelado al Padre, se ha dado a conocer y hemos conocido y creído. Por lo tanto, Él se ha dado a conocer de tal manera que amando al mundo y sacrificándose por Él, lo ha vuelto a hacer. Creer lo que nos parece demasiado bueno para ser verdad, en verdad es verdad en realidad. Cree lo que Jesús te dice acerca de ese reino, cree lo que te dice acerca del arrepentimiento, cree lo que te dice acerca del Padre. Y la tercera gran característica de la fe cristiana es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia de Dios es que es verdad. La humanidad vivía bajo suposiciones y buscaba a Dios a tientas. Decía Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Con la llegada de Jesús podemos ver claramente cómo es Dios. Él es verdad. La otra cosa es que la buena noticia es de la esperanza. Porque en el mundo siempre hay pesimismo. Lo hubo entonces y lo hay ahora. Pero Jesús trae esperanza a los corazones desesperados. La tercera cosa de la buena noticia es que es la buena noticia de la paz. Porque en la naturaleza humana, la bestia y el ángel siempre pelean. El bien y el mal siempre pelean, siempre se mezclan. El problema es el asedio tanto por el pecado como por la bondad. Pero en Jesús tenemos paz. Paz para con Dios. La buena noticia es también la buena noticia de la promesa de Dios. La humanidad ha pensado en un Dios de amenazas y olvidándose de que Dios es un Dios de promesas, porque no han conocido a Dios. Las religiones no cristianas conciben a un Dios exigente, pero el cristianismo habla de un Dios que está más dispuesto a dar de lo que nosotros estamos dispuestos a pedir, porque Dios nos da mucho más de lo que le pedimos. Nosotros somos especialistas en pedir, pero Dios es especialista en dar. Y se da por completo. Otra característica de la buena noticia es la de la vida eterna. Para los paganos la vida era el camino hacia la muerte. Aquellos que vivían decían, vivimos para morir, y todo se acaba en el cementerio, todo se acaba en la tumba, todo se acaba cuando lo meten a uno en un lugar en el que ya lo dejan ahí para siempre. Pero nosotros sabemos que en Jesús se nos anuncia un camino, el camino hacia la vida, porque Jesús es vida eterna. La buena noticia es también la buena noticia de la salvación. ¿Por qué? Porque no es solo la liberación del castigo y evitar el pecado o evadir el pecado, es el poder para vivir una vida victoriosa. Por eso aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio tienen una vida llena de gozo. ¿Quién dijo que ser cristiano es aburrido? ¿Qué va? Aburrido es pecar todo el tiempo sin esperanza y sin tener paz y sin tener luz. Pero el camino del cristiano es un camino de victorias y de gozo, porque en Cristo tenemos más que victoria, tenemos mucho más que eso. Por lo tanto, en Cristo yo puedo estar seguro y contento, puedo caminar firme, porque pase lo que pase, mi alma está anclada en la roca de mi salvación, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje, eso es lo que anunciamos, y hoy más que nunca esto está cerca, no ha quedado atrás. Da igual lo que el mundo diga, da igual lo que hablen mal acerca del Señor, aunque odien al Cristo,
que resucitó, que vino a la tierra y que resucitó, aún en medio de eso, Dios lo sigue amando y se sigue dando a conocer, y su iglesia es portadora de esto. El reino de los cielos está aquí, es la iglesia. Cristo está aquí en medio de su iglesia porque Él preside, es la cabeza de la iglesia. Iglesia, no tengas temor, no te avergüences. Cristo está contigo. Es la iglesia. Dios dice de ella, Jesús dice de ella que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque los que han creído tienen su corazón puesto en el Señor y están seguros, tienen la victoria. Juan el Bautista había llamado a la gente al arrepentimiento y al bautismo. Jesús los llamaba así: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio significa creer en Jesús. Y creer en Jesús es seguirle. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te llamas así? Entonces tienes que seguir a Jesús. Si te has arrepentido, si crees en el Evangelio, tienes que seguir a Jesús. Y un buen seguidor es aquel que obedece a Jesús. Es un buen seguidor es aquel que hace lo que el Padre le dice que tiene que hacer. Marcos nos resume en estos dos pequeños versículos, nos resume la predicación de Jesús en todo lo que veremos después del Evangelio. Hasta llegar al capítulo 16 veremos que esto es lo que hace Jesús. Predicar este mensaje, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es básicamente lo que consiste en la llegada de Jesús a la tierra. Viene para hacer esto. Y hoy sigue habiendo un llamamiento a reconciliarse con Dios y a aceptar con fe la buena noticia de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes abrirle tu corazón a Jesús. Hoy es el día en que puedes decirle a Jesús: Jesús, te necesito. Jesús, sé que el reino de los cielos se ha acercado nuevamente, que sigue estando cerca, que está aquí. Que puedo sentir que me hablas, que puedo sentir que te revelas a mí y que puedo conocer que eres Dios. Voy a pedir a la iglesia que esté orando, por favor.